Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 30, diciembre 24 del 2024. Bendito amado Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permite reunirnos de nuevo para estudiar tu palabra, para compartir esta información conforme a tu voluntad, que sea para honra y gloria de tu nombre, para instrucción, para preparación, para aquel que necesite esta información. Te suplicamos que nos acompañes, que puedas permitir que sea la obra del Espíritu Santo hecha en cada uno de nosotros para tomar decisiones para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer? Comente, dele me gusta, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material por si al caso. Bueno, en la presentación anterior quedamos en la pregunta si las falsas profecías futuristas dispensacionalistas jesuitas señalan hacia Israel para el cumplimiento del final de los tiempos, ¿hacia dónde debe señalar la interpretación bíblica historicista? Luego debe ser algo opuesto a lo que dicen los jesuitas, a lo que han armado a través de toda la historia. Y entonces tenemos que hacer las preguntas: ¿qué otro país? ¿Cuál es ese país? ¿Será que ese país está en alguna región de los países árabes? ¿O en Rusia? ¿O es China? ¿O es Polinesia? ¿O es África? ¿O algún país africano? ¿Algún país europeo? ¿Algún país americano? ¿Sudamericano? ¿O estará en Norteamérica? ¿Hacia dónde debemos mirar? Porque los jesuitas están señalando hacia Israel. Luego, toda la atención del mundo se está centrando en este lugar. Sin embargo, con base en la profecía bíblica tenemos que no ser engañados y saber ubicar hacia dónde debemos estar viendo y hacia dónde debemos estar atentos para no ser engañados. Y la clave entonces está en la fecha. En 1602 se comienza a armar toda la fórmula jesuita para engañar a todo el mundo, haciendo creer que por medio del restablecimiento del templo se va a desarrollar la profecía del fin del tiempo, que pues ya estuvimos revisando la presentación anterior. Luego, ¿qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo en Europa en ese momento? O sea, ¿qué estaba sucediendo en la Edad Media en Europa para que los jesuitas pues estuvieran eh, armando desde ese momento una interpretación falsa de las profecías, específicamente la profecía de las 70 semanas, de la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, del 24 al 27. Y en ese momento, pues Roma papal era rey y señor de Europa, o sea, era el que quitaba reyes, colocaba reyes y por medio de la Santa Inquisición, pues masacró a millones de personas y eso está identificado en la profecía bíblica en Apocalipsis 12:15. Dice, y la serpiente que es Satanás echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Esto es lo que hemos estado compartiendo con relación al sistema papal de la masacre de millones y vamos a hacer un pequeño recorderis de esa historia. Entonces, el cuerno pequeño es el sistema papal con base en la interpretación historicista. El cuerno pequeño es el anticristo, el cuerno pequeño es la abominación desoladora. Aquí están los textos. Está Juan hablando del anticristo, Daniel hablando de la abominación desoladora, Mateo 25 también. Y el cuerno pequeño de Daniel
el hombre pecado de 2 Tesalonicenses 2:3, a la primera bestia, Apocalipsis 13, del 1 al 10, la gran ramera de Apocalipsis 17 y Babilonia la Grande, Apocalipsis 18, también Apocalipsis 17. Pero entonces recordemos lo que estuvimos revisando con relación al cuerno pequeño. El cuerno pequeño tiene 12 atributos y en la gran controversia parte 7b de enero 16 del 2021, aquí está el enlace. Usted puede encontrar esta información más ampliada, solamente vamos a hacer un pequeño resumen. En la séptima, el séptimo atributo hará guerra contra los santos, el sistema papal, o sea, simbolizado por el cuerno pequeño, hizo guerra contra los santos. Entonces vamos a mirar las características de lo que dice la profecía. Daniel 7:25, refiriéndose al cuerno pequeño y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 8:24, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos y con paz destruirá a muchos. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 13:2, la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando de la bestia que sube del mar de Apocalipsis 1 al 10. Mateo 24:9, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces la secuencia profética de Daniel 2 nos habla de Babilonia, está descrito como la cabeza de oro. Luego sigue los brazos, que es Medo-Persia, y en Daniel 5:28 lo confirma. Dice, y tu reino es dado a los medos y los persas. Grecia sigue, Daniel 10:20 lo confirma. Dice, y aquí el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí pues es la secuencia que la misma Biblia nos aclara y nos explica. Y después de Grecia vendría Roma pagana y después Roma papal. Ahora, Roma pagana dice este libro histórico, los brazos de la República, a veces vencidos en la batalla, siempre victorioso en la guerra, avanzó con rápidos pasos hacia el Éufrates, que es Babilonia, el Danubio, el Rin y el océano, y las imágenes de oro, que es Babilonia, plata, que es Medo-Persia, bronce, que es Grecia, refiriéndose a la profecía de Daniel 2, que podría servir para representar a las naciones y sus reyes, fueron rotas sucesivamente por la monarquía de hierro de Roma. Entonces, esto es la imagen de Daniel que sueña Nabucodonosor. Las piernas, o sea, las piernas de hierro representan a Roma pagana. Dos piernas porque fueron Roma, el imperio romano se dividió en dos, en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y de Roma pagana surgió después la división del imperio romano, que son los 10 pies. Ese es el surgimiento de Roma papal que vino de Europa. Entonces, de Roma pagana a Roma papal, miremos cómo la iglesia estuvo en el desierto. Primero por Roma pagana, fue asolada la iglesia cristiana y luego Roma papal. Al consolidar los elementos heterogéneos y anárquicos que sucedieron a la caída del Imperio Romano, infundiendo en la cristiandad la concepción de un vínculo de unidad que es superior a las divisiones de la nacionalidad y de un lazo moral que es superior a la fuerza, al suavizar la esclavitud
en servidumbre y preparar el camino para la emancipación final del trabajo, el catolicismo sentó las bases de la civilización moderna. Ella misma, refiriéndose al catolicismo, a Roma papal, la más admirable de todas las organizaciones, se formó bajo su influencia una vasta red de organizaciones políticas, municipales y sociales que proporcionan una gran cantidad de los materiales de casi todas las estructuras modernas. Entonces, del Imperio Romano vino el catolicismo y pues nos habla la profecía que el pueblo de Dios iba a ser perseguido por medio de primero de Roma pagana y luego Roma papal. Persecución a cristianos en el Imperio Romano. Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Aquí está la lista de las 10 persecuciones. Puesto que el cristianismo era considerado ilegal en el imperio, los cristianos debían ocultarse. Sus reuniones serían entonces secretas y son famosas las catacumbas de la ciudad de Roma donde se dice que los cristianos se reunían, aunque según los testimonios cristianos conservados, la catacumba no era el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones de culto se harían secretamente en las mismas casas de los fieles. Entonces, después de los eventos del 538, cuando Roma papal llegó a la supremacía, o sea, después de que el Imperio Romano le cedió su autoridad, le cedió su trono, se reanudó la persecución para el pueblo de Dios. Este es un libro que se llama La verdad triunfante de Benjamin G. Wilkinson. El papado siempre ha sostenido que su tradición es de igual autoridad que las escrituras, teniendo ojos como los ojos de un hombre, y está citando a Daniel 7:8. El papado gritó: más poder, más poder. Ella inmediatamente dirigió su ira sobre los refugiados en Italia, quienes habían huido del oriente por el decreto de Justiniano, con el fin de encontrar seguridad bajo el gobierno tolerante del rey ostrogodo Teodorico. Estos se unieron a los valdenses, quienes estaban convencidos que el papado era el cuerno pequeño de Daniel y el hombre de pecado de los escritos de Pablo. Entonces cita Daniel 7:8 y 2 Tesalonicenses 2:3. La Iglesia de Roma aceptó la política perseguidora de Justiniano, incluso mientras había aceptado el título exaltado que él le había colocado sobre ella. Entonces a la verdadera Iglesia le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que ella pudiese huir. Está citando Apocalipsis 12, 13 y 14. Comenzó entonces la era del oscurantismo. El resultado del sistema de Iglesia y Estado fue una implacable e inexorable persecución. Exhibiendo un poder mayor que el que hubieran ejercido los césares, el romanismo persiguió la Iglesia, más y más hacia el desierto. Sin embargo, la aflicción y las pruebas causaron a la Iglesia perseguida que viviera, resplandeciendo más y más hasta que la providencia de la mano de Dios, su perseguidor recibió una herida como de muerte cuando ya concluyeron los 1260 años. Entonces aquí nos da un periodo profético del 538 más los 1260 años. Se terminó esa supremacía papal en 1798. Lo vamos a ver más adelante. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas, que es Satanás, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, que es su instrumento. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos, eso es Apocalipsis 18. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata, o sea, contra el papado.
El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en ese tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Sigue la historia de cómo hubo masacres, matanza tras matanza. Una muy famosa es la matanza de San Bartolomé. Sucedió en 1572. La matanza o masacre de San Bartolomé es el asesinato en masa de los hugonotes, que son cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista durante la Guerra de Religión de Francia del siglo XVI. Los hechos comenzaron en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 en París y se extendieron durante los meses siguientes por toda Francia. La matanza de San Bartolomé, por lo más inicuo que se registra en el Louvre, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a las calles sin previo aviso y asesinados a sangre fría. O sea, toda la historia que hay de la Inquisición, de todos los asesinatos que hubo, no se va a tener registro, sino solamente hasta que nuestro Señor nos permita ver todos esos registros. Sin embargo, pues hay mucha historia que ha sido contada y ha sido registrada. Sigue diciendo, en ella 70.000 personas de la flor y nata de la nación perecieron, o sea, de Francia. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante, al rey y en el concilio, maquinando la matanza y la matanza misma. Entonces esta es la moneda que Gregorio XIII acuñó, y esto lo hizo el 11 de septiembre del año 1572. La masacre fue un golpe asombroso para Francia, de la que nunca se recuperó completamente. La mayoría de los cristianos eran artesanos y pertenecían a la clase media. Muchos de ellos encontraron refugio en Alemania, Suiza, Inglaterra e Irlanda, y estos países se beneficiaron enormemente de sus habilidades industriales y marítimas. Entonces esta es la medalla de la masacre del Papa Gregorio XIII, que está pues exhibida en museos. Eh, este es un cuadro pintado por François Dubois, y él pues estuvo en esa época porque pues él vivió en 1529 a 1584. O sea, él fue testigo o vio lo que sucedió, y por eso plasmó en este cuadro la matanza de San Bartolomé. La renuencia a derramar sangre que había distinguido tan honrosamente a los padres desapareció por completo, o si encontramos algún rastro de ella, es solo en la burla por la que la Iglesia remitió la ejecución de sus mandatos al magistrado civil, que como hemos visto no se le permitió demorar esa ejecución
por más de 6 días, o pena de excomunión. Casi toda Europa durante muchos siglos fue inundada de sangre, que fue derramada bajo la instigación directa o con plena aprobación de las autoridades eclesiásticas, o sea, de Roma papal, usando los magistrados civiles, o sea, las naciones, y ante la presión de una opinión pública que fue dirigida por el clero católica y era la exacta medida de su influencia. Todo esto es lo que la profecía la identifica como el río, como las aguas que fueron usadas por Satanás, instigando por medio de la Iglesia Católica, instigando a las autoridades civiles para que cometieran sus crímenes. Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad no será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. Los registros, en efecto, de muchas de sus persecuciones son ahora tan graves que es imposible formar una concepción completa de la multitud de sus víctimas. Y es absolutamente cierto que ningún poder de imaginación puede realizar adecuadamente los sufrimientos de estos. Llorente, que tenía acceso a los archivos de la Inquisición española, nos asegura que solo por ese tribunal, o sea, el Tribunal Español, se quemaron más de 31.000 personas y más de 290.000 fueron condenados a penas menos severas que la muerte. Aquí está citando a Llorente, Historia de la Inquisición, tomo 4, página 231-232. Dice, no se incluyen los que perecieron por las ramas de la Inquisición española en México, en Lima, Cartagena, las Indias, Sicilia, Cerdeña, Orán y Malta. Llorente, habiendo sido él mismo secretario en la Inquisición y teniendo durante la ocupación por los franceses el acceso a todos los papeles secretos del tribunal, siempre será la más alta autoridad con relación a los temas de la Inquisición. Y aquí está pues la referencia del libro donde está tomada esta información. Entonces, de Roma pagana, pues se pasa el carácter a Roma papal de perseguidor, y pues esto es hasta nuestros días y hasta el fin del tiempo. Apocalipsis 17:6 dice, y vi a la mujer, que es la Roma papal, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro, dice Juan en el Apocalipsis en el siglo I, viendo todas las atrocidades de Roma papal a través del tiempo. Apocalipsis 18:24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, Roma papal es la encargada de revoluciones, de guerras, y en ella es hallada la sangre de todos los mártires en la tierra. Dice esta historiadora norteamericana, y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII, que él estuvo más o menos en el año 1073 a 1085, y de Inocencio III, que es para el año de 1200, son aún los principios de la Iglesia Católica. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Y la profecía dice que ella va a volver a retomar su poder, pero no a través de otro poder que lo vamos a estudiar. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres, ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y parar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo.
Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución, así como sucedió en la época medieval, cuando Roma ostentó todo el poder por medio de la Inquisición, por medio de los jesuitas, a través de los reyes y emperadores y que componían el poder civil, la parte civil. O sea, Roma, la Iglesia Católica, usaba al poder civil para cometer sus fines de asesinatos, para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, el que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución, porque la profecía nos dice que la herida que se le dio a Roma paga papal va a ser sanada. Entonces ya eso es básicamente un resumen de lo que es que el cuerno pequeño, que es el sistema papal, a la guerra contra los santos. Eso es historia. Y pues eso es la característica de Satanás, de un poder perseguidor, representado Satanás en el dragón, en la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, como dice la profecía. Entonces, eso es señal de que hará guerra contra los santos. Esto son características del sistema papal. Sin embargo, vamos a ver que hay un poder que va a volver a reavivar las persecuciones. Y a ese poder y en ese sitio donde señala la profecía es donde debemos estar mirando en este tiempo, porque Satanás está queriendo engañar a las personas, haciéndolas que vean hacia eh, Israel y no vean hacia dónde se está levantando ese poder que pues que sí tiene que ver con la profecía bíblica historicista de el fin del tiempo. Entonces vamos ahora a mirar que este poder, o sea, el sistema papal, reinará por un periodo de tiempo, y es importante porque al finalizar ese periodo de tiempo, la profecía dice que se iba a levantar otro poder, y a ese poder es al que tenemos que prestarle atención. Entonces, reinará por un periodo de tiempo, ya vamos a ver esto rápidamente. Daniel 7:25, que ya está hablando del cuerno pequeño, dice, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esos son 3 años y medio proféticos. Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido en el lino que estaba sobre las aguas, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles. O sea, este es un periodo que se le dio a los gentiles. Ya acordémonos que la dispensación hebrea se acabó y comenzó el tiempo de la dispensación gentil. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:3, y daré potestad a 1,200 testigos, y ellos profetizarán por 1,260 días, vestidos de silicio. Esto ya lo vimos, ya lo estuvimos estudiando este versículo. Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que allí la sustenten 1,260 días. Entonces, 3 años y medio, o sea, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, son 3 años y medio. Nos habla de 42 meses, nos habla de 1,260 días, y ese es el mismo tiempo profético. Apocalipsis 12:14, y fueron dadas a la mujer dos águilas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es el mismo periodo profético de 3 años y medio proféticos. Apocalipsis 3:5, a la bestia se le dio una boca. Esta es la bestia que sube el mar, o sea, el sistema papal. Se le dio una boca que hablaba grandes palabras arrogantes y blasfemias,
y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Entonces, ya hemos visto que hay un principio profético de día profético por año literal en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Nos dice día por año te lo he dado, un año por cada día. Entonces, en el calendario hebreo tiene 12 meses y cada mes son 360, son 30 días, o sea, 12 meses por 30 días nos da 360 días por año. Entonces, un día profético equivale a un año literal. Así, un año profético equivale a 360 años literales. Entonces, 3.5 años proféticos equivalen a 3.5 por 360 son 1260 años literales. 42 meses proféticos equivalen a 1260 años literales y 1260 días proféticos pues equivalen a 1260 años literales. Entonces, vimos que al ser esto es de la presentación de la gran controversia parte 7b y solamente pues tomamos la fecha. Vimos que al ser reconocido Vigilio como papa por todo el clero, luego de la muerte de Silverio el año 538, da inicio al tiempo del absolutismo del papado. Entonces, 538 más 1260 da 1798. Entonces, ¿qué dice la profecía que sucedería ese año? Apocalipsis 3:2 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea que en el año de 1798 se iba a dar una herida como de muerte al sistema papal, pero la profecía nos dice que su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea que el sistema papal aparentemente murió, sin embargo, su herida de muerte va a ser sanada. Y esto es muy importante para poder identificar más adelante una profecía que se encuentra en Apocalipsis 17, pero tenemos que usar Daniel y Apocalipsis para poderla explicar, para poderla entender. Entonces, ¿qué evento histórico relacionado con este poder sucedió ese año? ¿Qué cabeza recibe esa herida de muerte? Pues es la parte de Roma papal 1, que es la quinta cabeza, y vamos ahorita a compartirles a qué se refiere esa quinta cabeza. La paz se rompió pronto. Berthier entró en Roma el día 10 de febrero de 1798 y proclamó la República. El anciano pontífice, refiriéndose al papa de ese momento, se negó a violar su juramento al reconocer y corrió de prisión en Francia. Roto por la fatiga y sufrimientos, murió en el 19 de agosto de 1799 en la fortaleza francesa de Valence de 82 años. No era de extrañar que la mitad de Europa pensaba que el veto de Napoleón sería obedecido y que con el Papa el papado había muerto. En el año 1798, que es 538 más 1260, el papado recibe una herida como de muerte, pues se creyó por terminado el poder romano debido a la toma de la silla papal por parte de Napoleón a través de su general Berthier. Y como dice aquí, se creía que con el papado había muerto. Sin embargo, pues eso lo consignó la profecía, que fue una herida como de muerte porque esa herida va a ser sanada. Entonces, más esa herida mortal, de acuerdo a la profecía, será sanada y toda la tierra se maravillará. ¿Cuándo sucederá esto? Entonces, este es un resumen de las profecías de Daniel 7 que nos habla Daniel 7. Él ve, él está en el tiempo de Babilonia y mira hacia adelante. Él describe a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma pagana y a Roma papal, que es el cuerno pequeño, que es la Roma religiosa 1, que va desde el 538 hasta 1798. Y hasta aquí hay 5 cabezas y esta es la cabeza que recibe la herida,
Pero Apocalipsis 11, 3 y 17 nos habla de una segunda fase de Roma religiosa, que es desde el tiempo de la Revolución Francesa, desde el momento en el cual el papado recibe una herida como de muerte, hasta que se sane la herida. O sea, va a ser el tiempo en el cual es el sistema papal. Nos habla de una bestia que sube del abismo, y la Roma religiosa fase 3 será desde que se sane la herida hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ese poder va a volver a tomar su dominio mundial perseguidor, pero eso va a ser ya para el fin del tiempo. Entonces, esta es el periodo en el cual la herida de muerte va a ser sanada, es durante el tiempo en el cual ya va a tener otra vez autoridad mundial. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hacer un resumen de Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14, y fueron dadas a la mujer, que es la simiente de Cristo, dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente, o sea, de Satanás y su representante, que es el sistema papal, volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, esto es 1200 años de hegemonía papal. Y la serpiente, que es Satanás, echó de su boca, o sea, por sus palabras, tras la mujer, que es la simiente de Cristo, agua como un río. Estos son multitudes, o sea, la simiente de Satanás, a fin de que fuese arrastrada por el río, es decir, pues que la simiente de la serpiente arrastrara a la simiente de la mujer, o sea, que la acabara, pero la tierra ayudó a la mujer. Esto es que hubo una ayuda para el mundo protestante de ese momento, pues la tierra, que es una nación sin persecución, abrió su boca y sorbió el río que el dragón, que es Satanás, había echado de su boca. Este es un resumen de lo que es la profecía de Apocalipsis 12, del 14 al 16, y pues vamos a mirar aquí. Ahora, ya teniendo más información, vamos a repasar lo que dice Apocalipsis 13, el 1 al 10, que es la bestia que sube el mar, que la hemos identificado por el sistema papal. Con el sistema papal dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, que son naciones de gentes, una bestia, sabemos que es el sistema papal, que tenía 7 cabezas, que son las 7 cabezas que son representadas por parte de Daniel y Apocalipsis. Y este es el resumen: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma religiosa en su fase 1, fase 2 y fase 3. Y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Esto es la división del Imperio Romano en 10 poderes que hubo en su momento, y sobre sus cabezas su nombre de blasfemia. Y la bestia, que es el sistema papal que vi, era semejante a un leopardo. Esto Juan lo está viendo hacia el pasado, o sea que él está en Roma pagana y comienza a ver lo que vio Daniel en el pasado, pero Juan lo ve hacia atrás. Por eso es que comienza a simbolizar a lo que fue Grecia, Medo-Persia y Babilonia en los símbolos que soñó Daniel en el capítulo 7. Entonces, y la bestia, que es el sistema papal que viera semejante a un leopardo, o sea, está viendo a Grecia, y sus pies como de oso, está viendo a Medo-Persia, y su boca como boca de león, que es Babilonia. Y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el dragón, que está representando a Satanás, pero también a Roma pagana, porque Roma pagana es la que le cede su trono y su autoridad al sistema papal, pero pues está instigada por el dragón, que es Satanás. Y dice, y Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, es Roma religiosa 1, y su herida de muerte fue sanada, o sea, es Roma religiosa 3. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, que pues es el sistema papal. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es el sistema papal, y adoraron a la bestia, que es el sistema papal, diciendo,
¿quién es semejante a la bestia, que es el sistema papal? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, durante la tercera fase, cuando se le da la sanación a la herida de muerte al sistema papal, pues va a haber un tiempo en el cual se va a adorar a la bestia, que es al sistema papal de nuevo, y por eso es importante identificar a esta bestia, y esta era la estrategia de Satanás por medio de los jesuitas, ocultar al sistema papal como esta bestia, porque está ocultando el periodo final de persecución que va a tener con adoración y va a tener con la ley de Dios, y por eso es importante que no seamos engañados. Dice, y adoraron a la bestia, que es el sistema papal, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, que es el sistema papal? ¿Y quién podrá luchar contra ella, o sea, contra el sistema papal? Y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias, esto es hacerse pasar por Dios y perdonar pecados. Y le fue dado potestad de actuar durante 42 meses, esto es los 1260 años, es decir, de 538 hasta 1798, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, o sea, el santuario celestial, acordémonos, y a los que moran en el cielo, esto es suplantar la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, esto es, las persecuciones de Roma pagana y Roma papal, que es la Inquisición, y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adorarán, o sea, obedeciendo sus enseñanzas y doctrinas, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es Cristo Jesús, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto es una alusión a la muerte simbólica de Jesús en las pieles en el Edén. Y si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cautividad irá en cautividad, el que a espada, o sea, el poder civil matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, todos estos son comentarios pues, que hacemos para aclarar la profecía, y usted tiene que hacer la tarea de confirmarla. Pero pues este es un resumen de lo que es Apocalipsis 13 del 1 al 10, que está representando al sistema papal. Entonces, estos 1260 años de hegemonía y dominio papal, en el cual hubo más o menos 230 pontífices sobre la tierra, en la cual los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estuvieron vestidos de silicio, recordando a Mardoqueo en Esther, y la mujer de Dios, que son los hijos, y la mujer que son los hijos de Dios, fue llevada al desierto, donde millones de personas fueron masacradas en la hoguera, en la guillotina, en la horca, en las torturas bajo el poder de la Santa Inquisición. Durante estos 1260 años este poder no cambió su carácter, y por el contrario cada vez fue endureciéndose más a medida que iba adquiriendo poder, riquezas y absolutismo. Como está escrito que sucederá al volver a retomar el dominio mundial, la pregunta es, ¿habrá cambiado su carácter luego de 200 años de inactividad? Apocalipsis 12:15, la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Esto es, la serpiente de Satanás echó de su boca tras la mujer, o sea, la iglesia pura, agua como un río, o sea, las multitudes en persecución, a fin de que fuese arrastrada por el río, o sea, que la iglesia pura fuera muerta, fuera destruida. Pero dice la profecía, pero la profecía nos dice en Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, estamos hablando de que la tierra ayudó a la iglesia pura, pues esta tierra abrió su boca y sorbió el río, que son las multitudes que el dragón había echado de su boca. Esto es, el dragón es Satanás y había echado de su boca, o sea,
por medio de sus palabras, por medio de la Iglesia Católica, quiso destruir a la simiente de la mujer. Sin embargo, algo que nos señala la profecía, como la tierra ayudó a la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿qué tierra ayudó a la mujer de las persecuciones de la gran ramera? Como vimos en la parte pasada, hay una pista, cree lo contrario de lo que dicen los jesuitas, y los jesuitas por medio de los evangélicos están diciendo, eh, aquí citamos a un famoso evangélico que dice y señaló que los profetas no se referían a los Estados Unidos directa ni indirectamente, pues tenemos que creer lo contrario, porque la profecía sí señala a los Estados Unidos de la profecía. Este autor, Hal Lindsey, lo citamos la semana pasada, Estados Unidos dejará de ser el líder de Occidente. Dice también, sabemos que los Estados Unidos no se mencionan en la Biblia y eso es lo que vamos a, a mostrar la evidencia de que efectivamente los Estados Unidos están en la profecía y tienen que ser vistos con los ojos de la profecía para no ser engañados. Y Apocalipsis 13:11, que es la continuación de Apocalipsis 13 del 1 al 10, que describe el sistema papal, nos dice después, o sea, después de Apocalipsis 13 del 1 al 10, es decir, después de 1798, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que para 1798 ya iba a estar constituida otra bestia, o sea, otro poder que subiría de la tierra y que tendría dos cuernos semejantes a los de un cordero en señal o en simbolismo de cristianismo. La profecía nos dice, pero hablaba como dragón. Por ahora vamos a concentrarnos en la primera parte para poder identificar a la bestia que sube la tierra, que tiene que conformarse para la fecha de 1798, en el tiempo exacto en el cual se da la herida de muerte al sistema papal. Entonces, el sistema papal tiene su dominio del 538 hasta 1798 y después surgiría otro poder. Ahora tenemos que averiguar qué es ese poder porque es el que está simbolizado como la bestia que sube de la tierra. Entonces, de los libros históricos, ¿qué, qué nación eh, que nació de la tierra, que dice Apocalipsis 12:16, que la tierra ayudó a la mujer? Entonces tenemos que verlo en el contexto de lo que sucedió en esa época. ¿Qué nación ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida, o sea, al pueblo fiel de Dios que estaba siendo perseguido? ¿Qué nación ayudó a ese pueblo de Dios para que se pudiera huir de las persecuciones del sistema papal en Europa? Dice, el refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia fue la América colonial. La primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes que, víctimas de las persecuciones, se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Acordémonos de la matanza de los hugonotes en Francia que se dio en 1572. La región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados. A consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas donde se respetaban sus creencias. Es decir, que esta tierra pues es la América colonial, el Nuevo Mundo, la región de Nueva Inglaterra. Otra referencia histórica dice, la historia de los Estados Unidos de América empezó en el siglo XVII con la fundación de las colonias de Jamestown en Virginia y la llegada de los peregrinos puritanos a Massachusetts en 1620. Estos últimos desembarcaron en Plymouth
y establecieron el Pacto de Mayflower, un acuerdo para la convivencia mutua en la cual los nuevos pobladores acordaban entre ellos las leyes por las cuales se iban a gobernar, y más importante aún, acordaban regirse por un sistema de gobierno en el cual ellos mismos eran los encargados de elegir a sus gobernantes, no la corona inglesa. Este sistema se mantuvo a medida que las colonias crecían y que los colonos migraban hacia las nuevas tierras. Es decir, estas nuevas tierras es lo que la profecía nos dice, que la tierra ayudó a la mujer, y es la misma tierra que dice después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen. El 9 de noviembre de 1620, el 11 de septiembre, el 11 de noviembre, finalmente anclaron en lo que hoy se conoce como la bahía de Princeton. Las personas que viajaron desde Europa hasta América para llegar finalmente a la bahía de Plymouth. Dice el Mayflower en su arribo a la bahía de Plymouth. Esto sucedió en el año el 11 de noviembre de 1620. Dice, el Mayflower es mostrado en el atardecer luego de su arribo en la bahía de Plymouth y es retratado como un símbolo del comienzo de una nueva era. Y este es el pacto del Mayflower. Pues lo dejo aquí para que usted lo pueda leer. Solamente quiero recordar la fecha, nuestro nombre en Cabo Cod, 11 de noviembre en el año del reinado de nuestro soberano Señor, el rey James de Inglaterra, de Francia e Irlanda el 18º y de Escocia el 54, Anno Domini 1620. Entonces, este es el año en el cual se funda, se da comienzo como a ese principio de migración hacia las tierras americanas. Dice, una colonia diferente. Al firmar el pacto Mayflower, los peregrinos mostraron cuán diferentes eran de los otros asentamientos. Ellos planearon gobernarse a sí mismos para solucionar los problemas y llegar a una decisión sobre cómo resolverlos. Las otras colonias inglesas fueron dirigidas por un gobernador designado por el rey. Solo los líderes peregrinos tuvieron el derecho de tomar decisiones. Los sirvientes y las mujeres no podían votar. Y pues aquí vemos que pues los peregrinos, ese sistema de autogobierno, quería evitar que fueran gobernadas por alguien del rey, porque pues finalmente el rey era comisionado por el sistema papal. 11 años después de haberse fundado la primera colonia, o sea, en el año de 1631, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ellos se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber, que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo. Investigó diligentemente la verdad, pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibido ya toda la luz de la palabra de Dios, que de la palabra de Dios emanaba. Aquí se está haciendo referencia a John Robinson, quien es el que se despide allá en Holanda de los peregrinos que partieron para el territorio americano. Aquí está Roger Williams. Dice, Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. La asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria, so pena de multa y encarcelamiento. Esto comenzó a suceder en Estados Unidos, pero este señor, dice William, reprobó tal ley y consideraba el que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos
A los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Ninguno decía él debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo? Replicaban sus antagonistas espantados de los principios expresados por Williams. Williams, ¿no es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. Entonces, este es un resumen de lo que fue el trabajo de Roger Williams, que entendió lo que pasaba en Europa y no quiso replicarlo en América, a pesar de que ya se había comenzado a hacer la obra de duplicación de la persecución en Europa que se estableciera en América. Y Roger Williams pues tiene que huir. Dice, Roger Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuviesen autoridad sobre la Iglesia y al exigir libertad religiosa, no podía ser tolerada. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Dice aquí, durante 40 semanas, cuenta él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos me alimentaron en el desierto y el hueco de un árbol les servía frecuentemente de albergue. Así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios cuya confianza y afecto se había ganado esforzándose por darles a conocer las verdades del Evangelio. Aquí dice Roger Williams con los nativos, imágenes de la historia de América, 1636. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa, y ese estado pues es ahorita el estado de Rhode Island. Vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, que es la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. En el antiguo documento que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, la Declaración de Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana, y que los derechos de la conciencia son inalienables. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Sigue siendo esta historia. Ahora, cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez por una ley especial. Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la presión de sus perseguidores. De esta manera, los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, o sea, ya estamos hablando en de 1640, habían establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas con su subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían de aquel suelo,
o sea, la tierra, sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de su estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de sus frentes el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, esa tierra es el suelo americano, el nuevo mundo, para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de los perseguidores del sistema papal, y hallaron en el suelo americano, dice aquí, regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Ese es el cumplimiento de Apocalipsis 12:16. Ahora, los jesuitas se quedaron cruzados de brazos en Europa viendo cómo se escapaban sus víctimas hacia América, pues la simiente de Satanás fue detrás de la simiente de la mujer. La historia de Maryland, por ejemplo, se basa en el calendario litúrgico. Recordemos cómo los colonos originarios de Maryland, muchos de los cuales eran católicos romanos, partieron de Inglaterra bajo la dirección espiritual del padre jesuita Andrew White el 22 de noviembre de 1633. Entonces, Roger Williams funda del estado de Rhode Island, que era el primer estado donde se fundó la libertad civil y religiosa, pero los jesuitas eh, fundan Maryland el 22 de noviembre de 1633. El 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, una mártir romana del siglo III y patrona tradicional de los músicos. El espíritu de Cecilia bendijo el viaje con musicalidad para alegrar un aburrimiento opresivo. Los viajeros llegaron a tierra el año siguiente, el 25 de marzo, el día de la Anunciación, fiesta del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María de que ella está embarazada del Hijo de Dios. El día de la Anunciación contiene el misterio gozoso de un ángel que anuncia la siembra de la semilla divina dentro de una matriz virgen. La pregunta que hace el autor de este libro, que es Tupper Sossi: ¿se imaginaron los colonos plantando la semilla de un nuevo orden social en un extraño desierto, toda la empresa bendecida por Dios a través de los méritos de la relación única de la Virgen María con él? Entonces, exactamente un año después, el día de la Anunciación de 1634, el padre White consagró la colonia de Maryland a la Virgen María. Por eso es que, pues, Maryland traduce de la tierra de María. Entonces, los jesuitas van a seguir los pasos de los protestantes en América para sembrar de nuevo la semilla de Satanás en el suelo americano, y eso es lo que la profecía también nos habla de cómo esta nación pasa a hablar como tiene apariencia de cordero, pero finalmente va a hablar como un dragón. La Biblia la considera como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares. Está hablando en Estados Unidos, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Esto fue la base de
la prosperidad de Estados Unidos, una iglesia sin papa y un estado sin rey. Pero un número siempre creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos de los que alentaron a los primeros peregrinos. Si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día, en la misma proporción en que iba en aumento el número de los que llegaban, guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales. Entonces, se planta la semilla verdadera, pero la semilla falsa, la cizaña, va a seguir su obra de crecimiento. La medida adoptada por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto ni tampoco empleo alguno en el gobierno civil, sino a los miembros de la Iglesia, produjo resultados perniciosos. Así llegaron las iglesias a componerse en considerable proporción de gente no convertida, y en el ministerio mismo había quienes no solo erraban en la doctrina, sino que ignoraban el poder regenerador del Espíritu Santo. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la Iglesia, desde el tiempo de Constantino hasta hoy, que da el pretender fundar la Iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y el apelar al poder secular para el sostenimiento del Evangelio de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. El consorcio de la Iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la Iglesia, mientras que en realidad es la Iglesia la que se acerca al mundo. Entonces, los puritanos querían tener la separación de Iglesia y Estado, pero los jesuitas, en su obra satánica, empezaron a hacer la obra que las colonias comenzaran a tener ese poder perseguidor que se dio en Europa, comenzó a darse en Estados Unidos. El gran principio que defendieron tan noblemente Robinson y Roger Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar prontos para aceptar toda la luz que proceda de la santa palabra de Dios, lo perdieron de vista sus descendientes, las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Si bien es verdad que de tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que proclamaron nuevas verdades y denunciaron el error tanto tiempo acariciado, la mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el de Lutero, se contentaba con creer lo que sus padres habían creído y convivir como ellos habían vivido. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo, y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la Iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes tanto como se necesitara en la iglesia romana en tiempos de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. De esta forma, esta joven nación comenzó a parecerse de nuevo a un dragón porque comenzó a tener comportamientos perseguidores. Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía a la tierra, sabemos que ya es Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué simboliza eso? Dice, los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno
sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en las declaraciones de la independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Esta es la bestia que subía de la tierra. Tiene dos cuernos, el republicanismo y el protestantismo, y pues ostenta que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, tiene una representación de cristianismo basado en el republicanismo y el protestantismo. Sin embargo, ¿qué tenía que hacer Roma religiosa? O sea, la Roma que está desde 1798 hasta la que se sane la herida. ¿Qué tenía que hacer con esos dos cuernos? ¿Qué tiene que hacer Roma con el republicanismo y el protestantismo americano? Los dos principios que son el secreto del poder y la prosperidad de Estados Unidos son que el protestantismo, que es la libertad religiosa, y el republicanismo, que es la libertad civil, son los dos cuernos. El republicanismo es la libertad civil y el protestantismo es la libertad religiosa, pero es basada en los dos principios: que el republicanismo es un estado sin rey y el protestantismo es una iglesia sin papa. Cuando no hay rey, está el republicanismo, y cuando no hay papa, está el protestantismo. Eso es la base del poder de Estados Unidos de Norteamérica, y esa es la base, ese es el secreto del poder y de la autoridad. Ahora, comentaristas como John Wesley eh, ya estaban advirtiendo del surgimiento de esta bestia que sube a la tierra. John Wesley, él murió en el año 1791, o sea, 7 años antes de que se le diera la herida de muerte al sistema papal, pero por medio de la correcta interpretación profética de la historia de la Biblia, historicista de la Biblia, él escribió, dice en sus notas con relación a Apocalipsis 13:11: y vi otra bestia salvaje, dice él, así que él una vez más, llamado a mostrar su ferocidad y fortaleza, como en todos los demás lugares, el falso profeta, él viene para confirmar el reino de la primera bestia. Dice, subiendo después de que el otro había ejercido durante mucho tiempo su autoridad fuera de la tierra. ¿Y a qué se refiere? Él dice fuera de Asia, pero él aún no ha venido, aún no puede estar lejos, porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia, o sea, en el tiempo profético que señala la Biblia, que de Apocalipsis 13, del 1 al 10, o sea, se hace referencia a esa primera bestia, y que dice aún, aunque no puede estar lejos, es decir, que ya estaba identificando que para esa época ya iba a surgir otro poder que iba a subir de la tierra, y pues se estaba identificando a este poder que iba a surgir después de la primera bestia, es decir, después de 1798. Y tenía dos cuernos como de un cordero, dice, una apariencia suave e inocente, pero hablaba como un dragón, que es venenoso, ardiente, espantoso. Así hacen los celosos de la bestia, que es la primera bestia. Entonces, estos son notas de Wesley sobre la Biblia en el año 500, página 559. Y bueno, aquí está la referencia bíblica, donde la puede encontrar.
Y aquí está la fuente de donde está tomada esta referencia. Entonces, ¿qué nación fue la tierra que ayudó a los protestantes a huir del sistema papal? Al momento que la bestia que sube el mar, que es el papado, recibe la herida de muerte, ¿qué poder político mundial se encontraba naciendo en medio de un territorio despoblado justo en el año de 1798? Hay una sola nación, poder que califica, que es Estados Unidos de Norteamérica. Fechas importantes del nacimiento de este poder: 4 de julio de 1776, Declaración de Independencia; 1783, reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por parte de Inglaterra; 1787, formulación de la Constitución; 1791, adición de la Declaración de Derechos; en 1798, doctrina de los derechos de los estados; y en 1798 inicia una guerra naval con Francia, exactamente en el mismo año, cuando Roma papal está recibiendo una herida como de muerte por parte de Francia. Entonces, exactamente la historia nos confirma que después de que el sistema papal recibe una herida como de muerte en Europa, en 1798 se da las bases para la formación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pero acordémonos que todo arrancó en el año de 1562, cuando los hugonotes llegaron a donde es el estado de la Florida actualmente, y los puritanos en el año de 1620 establecieron las bases de lo que fue el protestantismo en América, y Roger Williams, con el estado de Rhode Island, estableció la libertad civil y religiosa en el estado americano. Entonces, esta es la confirmación que la bestia que sube la tierra es Estados Unidos. Entonces ya podemos responder la pregunta: si las falsas profecías futuristas dispensacionalistas jesuitas señalan hacia Israel para el cumplimiento del final de los tiempos, ¿hacia dónde debe señalar la interpretación bíblica historicista? Pues la nación americana es la que tiene la correcta interpretación de la nación que va a cumplir con el final de las profecías bíblicas por parte de la interpretación historicista, y es la correcta interpretación de Daniel 7 y 8 con base al cuerno pequeño, y también con base a la correcta interpretación de Apocalipsis 13, que habla de esta nación que iba a recibir a todos los que huyeron de las persecuciones de Europa y fueron salvados por lo que dice la profecía de Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, Apocalipsis 12:15, la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuese arrastrada por el río. Eso es la obra de los jesuitas a través de la Inquisición, de querer matar a la simiente de Dios, pero la simiente de Dios se le halló espacio en esa tierra, y la tierra ayudó a la mujer para que sorbiera lo que el agua que el dragón había echado de su boca. Entonces, al huir de Europa a América, se sembró la base para la nación americana, que daría la libertad civil y religiosa para todo el mundo de nuevo. Y pero Satanás no se quedó quieto, y la mira está puesta en la nación americana, y eso es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces, ¿qué sucederá cuando estos dos cuernos sean quebrados? Cuando los dos cuernos de su poder, que es el republicanismo y el protestantismo, que vinieron a ser los principios fundamentales de la nación y que son el secreto de su poder y de su prosperidad, se han quitado del medio, la nación americana cumplirá la profecía que hablará como dragón. Entonces, volverá a tener las características de un poder perseguidor. Por eso es que aquí nos dice que hablará como dragón. Entonces, después de 1798 tiene que darse, después de que ya de Estados Unidos es formado, ya Estados Unidos
ha defendido la libertad civil y la libertad religiosa, llegará el tiempo en que va a hablar como un dragón. Entonces, esa nación que tenía los dos cuernos como de un cordero, llegará a hablar como dragón. ¿Cómo pudo suceder esta transformación de cordero a dragón? ¿Quiénes fueron los gestores de este cambio? Ya pedimos esbozos de que fueron los jesuitas y quienes querrían acabar con las libertades civiles y religiosas que la tierra había provisto, pues es la bestia que sube del mar, es la que está detrás de la destrucción de la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, Norteamérica. Y Apocalipsis 13:12, y ejerce todo el poder de la primera bestia. O sea, Estados Unidos, cuando hable como un dragón, va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, o sea, en presencia del poder papal, y hace, o sea, en presencia de ella, o sea, en presencia del poder papal, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Esto es la fase final de la historia de la humanidad. Por eso es que tenemos que estar viendo es hacia Estados Unidos y no hacia Israel, porque Estados Unidos es la que cumple la profecía que allá se va a dar el resurgimiento del poder perseguidor por parte de Estados Unidos hacia todo el mundo. Como dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción en lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, pues que es Apocalipsis 13, que es la que está representada en Apocalipsis 13 del 1 al 10, que es Roma papal. Entonces, lo que sucedió con Roma papal, las persecuciones que se dieron durante 1260 años hasta llegar a 1798 y que comenzó a surgir la nación americana desde 1798 como potencia mundial. La profecía nos habla de que este poder, esta bestia que sube a la tierra, va a terminar hablando como un dragón, va a ser la que le dé la sanación a la herida de muerte del sistema papal, porque se va a convertir en el poder perseguidor. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos, aquí es la profecía bíblica cumplida en Estados Unidos de Norteamérica y no en Israel. Entonces, esta nación que habló como dragón, entonces, este poder que es el cuerno pequeño que hizo guerra contra los santos, ese poder es un poder que va a duplicar su carácter y pues Roma papal de la bestia, Apocalipsis 3, el 1 al 10, ese poder va a ser un poder perseguidor que va a ser Estados Unidos, que es la bestia de Apocalipsis 13:11, que es la bestia que sube de la tierra. Entonces, del resumen que llevamos, ya sabemos que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, el 1 a 10, es el sistema papal. Y ahora la bestia que sube de la tierra de Apocalipsis 13, que va hasta el 18, pero pues por ahora vimos el versículo 11 y 12, es Estados Unidos de Norteamérica. Y la bestia que sube el mar, pues es el sistema papal, y la bestia que sube la tierra es Estados Unidos. Ahora quedan estas preguntas por resolver y eso lo veremos más adelante porque esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, te damos gracias porque nos permites concluir este estudio hasta este momento. Suplicamos que todas las personas que puedan escuchar esta información más adelante puedan ser guiadas a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús y que puedan tomar las decisiones adecuadas y por la unción del Espíritu Santo. Amén.